Esta mañana tocamos un tema muy interesante y yo le he puesto: el temor puede estorbar las bendiciones de Dios. El temor es algo que el ser humano trae, no sé si decir por naturaleza, pero desde que uno lee la Biblia, en Génesis, cuando Dios forma al hombre, el hombre falla. Y cuando el Señor desciende para tener comunión con el hombre, ya no lo encuentra y empieza a llamarlo: Adán, ¿dónde te encuentras? Adán, ¿dónde estás? Y Adán aparece temblando, temeroso, y le dice: Señor, aquí estoy. ¿Qué pasó? ¿Por qué te escondiste? Señor, porque pequé, desobedecí tu palabra. Nos dimos cuenta que estamos desnudos, tenemos vergüenza, tenemos temor. Tuve temor y me escondí. Ahí está el primer temor del ser humano. Tuve temor y me escondí. Dios no creó al hombre temeroso, pero la desobediencia a la palabra trajeron temor. El temor es una emoción natural que todos experimentamos en determinados momentos de la vida. Es una reacción ante el peligro o ante la amenaza que nosotros percibimos. Algunas veces el temor puede ayudar para que seamos precavidos, para que seamos prevenidos y no tomar decisiones arrebatadas, violentas. Pero otras veces el temor nos puede estorbar, nos puede paralizar para llevar a cabo planes, para llevar a cabo proyectos, para llevar a cabo una entrega y un servicio al Señor. Muchas veces por el temor nos detenemos, porque dudamos y nos estancamos. El apóstol Pedro, en Mateo capítulo 14, versículo 24, tuvo una experiencia. Dice que iban en la barca. 24 dice: ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Siguiente versículo: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ella andando sobre el mar. Este viaje sobre el mar de Galilea, que en realidad no es un mar, es un lago, pero por alguna razón le pusieron mar. Es el lago de Genesaret, Galilea, y andaban de noche. Viene el fuerte viento. Ellos dice que empezaron a tener temor. A la cuarta vigilia de noche, más o menos 3 de la mañana. La vigilia para los judíos empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana. Dice la cuarta, 3 de la mañana más o menos. Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. O sea, entró miedo, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Se atemorizaron. Y el temor les hace ver cosas que no son ciertas. Imagínense, el Señor se está apareciendo y ellos, por el miedo, por el temor, no conocen a Jesús, no reconocen al Señor. Es un fantasma, comparando al Señor con un fantasma. Cuando una persona está temerosa, está turbada en su mente, tiene una imaginación, una visión imaginaria. Y mire lo que sigue en el siguiente versículo: pero enseguida Jesús les habló diciendo:
tened ánimo, soy yo, no temáis, no tengan miedo, no tengan temor, soy yo. Siguiente versículo. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, a ver si eres tú. Y entonces le respondió, siguiente versículo, y le dijo el Señor, ven Pedro, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, mire qué atrevido este varón, qué atrevido, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, tuvo temor, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Siguiente versículo. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro empezaba a caminar sobre las aguas, pero de repente pone su mirada en lo natural, pone su mirada en su alrededor y ve los vientos y ve las olas de las aguas y su fe falla, le da miedo, le da temor, le da espanto y empieza a hundirse. La fe o el temor, mejor dicho, es la falta de fe. Tener temor es tener falta de fe. Así que todo lo contrario a la fe es el miedo. Pedro, cuando vio lo natural, tuvo temor y el Señor le lo reprende, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En Mateo 25, capítulo 20, está otro ejemplo. Mateo 25, 20, dice, está hablando de, el Señor pone la parábola de 3 hombres que reciben talento, que reciben dinero, que reciben algo para producir, para generar. Y dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Dice, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Este era un inversor, este era un monstruo para hacer negocios. Le facilitaba, le encantaba hacer negocios. Hay gente que genera. Hablé con un hombre una vez, un hermano, y dice, mire, uno en este mundo puede hacer negocios. Yo vengo y compro un terreno, le pido al banco prestado, pago el terreno, lo rento y con la misma renta voy a pagarle al banco lo que tengo que pagarle. Así tan fácil. Compro una casa, el banco me la financia, yo la rento y con lo mismo que recibo de la renta, yo le pago al banco. Dentro de unos 5 o 10 años, dice, yo voy a vender esa casa, yo voy a vender ese terreno y me dan un dineral. Y así dice, yo he hecho dinero. Son tremendos para el negocio. Hay gente que, hay unas hermanitas, hay unas personas que hacen comida y venden. Supe la historia de una persona, de un médico que le quitaron el trabajo, se quedó sin trabajo y le dijo a la esposa, me quitaron el trabajo. Dice, no tengas pena, vamos a ver qué hacemos. Empezaron a hacer helados, porque hay esposas que son pilas también, hay mujeres que son pilas. Y empezaron a vender helados entre los vecinos. Fíjese que le quitaron el trabajo a mi esposo, pero estamos haciendo helados. Con mucho gusto. Y toda la colonia lo supo y empezaron a vender helados en cantidad que no les alcanzaban.
ahora son dueños de una famosa heladera o heladería, una fábrica. Hay gente que tiene esa habilidad y Dios puede dar esa habilidad. Pues vino uno, le dio 5 y cuando regresó le dio 5. Pero veamos el otro. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El que es poco en lo fiel, va a ser fiel en lo mucho también. Yo no tengo para dar a la obra de Dios. Pero si nosotros damos a la obra de Dios lo poquito, cuando venga lo mucho, también va a ser así. Sí, el siguiente. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Mire, gente, aquí en Guatemala decimos pilas. Sigamos adelante. El Señor le dijo lo mismo que al otro: sigamos adelante. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Mire qué concepto. Siguiente. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Lo que me diste, aquí está. Qué diferente. Y si le hubiera dado 5, se desperdician esos 5. Si le hubiera 2, se desperdició 2. Pero solo le dio 1. ¿Y qué le dice el Señor? Siguiente versículo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo, negligente, haragán, falto de visión, falto de interés. Por eso estás como estás. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Está bien. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Aunque sea algo de intereses, te hubieran pagado y me lo hubieras dado. Y ahí le da una sentencia. Que usted lo puede leer en casa. Hay personas que no les da el sentido común, no les fluye, no saben administrar su tiempo, no saben administrar su dinero, no saben administrar los talentos que tienen. Todos tenemos talentos, todos tenemos habilidades. Hay gente que está pasando necesidades y penas y con grandes talentos, con grandes habilidades. Pero Dios quiere despertar esos talentos y lo va a hacer quitando el temor, porque muchos tienen miedo. Ponga su negocio, me da pena, me da miedo. ¿Por qué? No sé, siento que voy a fracasar. Ponga su negocio, no, me da miedo. ¿Por qué? Mucho extorsionista usted. Mucho bandido. Por cualquier cosa tienen problemas y el miedo les hace ver cosas que muchas veces no existen. Cuando una persona está temerosa, tiene imaginaciones, tiene suposiciones. Yo supongo, imaginación, ideas que tiene que muchas veces no son ciertas. Quiero que pasemos a un punto
muy importante. El temor nos hace ver cosas que no son reales muchas veces. El temor nos hace ver cosas que muchas veces no existen, pero que están metidas en nuestra mente, que están grabadas ahí en nuestro cerebro. Y la visión que tenemos, de acuerdo a lo que nosotros tenemos ahí adentro, tenemos en el corazón. Hoy estamos en vísperas de la Semana Santa. Yo creo que ya la otra semana es, ¿o no? Esta que viene, ¿ya? Les voy a hablar un poquito de la resurrección. Juan capítulo 20, versículo 1. Y mire lo que sucede en la resurrección, lo que pasó el día de la resurrección. Juan capítulo 20, versículo 1 y 2. Empecemos por ahí con 2 versículos. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Antiguamente era el sábado, pero a partir de la resurrección de Jesucristo, la iglesia cristiana celebra el domingo. Los apóstoles empezaron a reunirse los domingos, celebraban la Santa Cena los domingos, traían sus ofrendas los domingos. La iglesia primitiva empezó los domingos. Dice el primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana siendo aún muy oscuro. ¿Quién era María Magdalena? ¿Quién fue? ¿Alguien sabe un poco de su testimonio? Les pregunto porque me gusta enseñar. Me gusta que usted aprenda la palabra. Dígame algo de María Magdalena. Si no, el hermano David me lo va a decir. Dice la Escritura que era una mujer que fue liberada de 7 espíritus malos. Imagínense, 7 espíritus malos que atormentaban a esta mujer. Cuando el Señor hizo la obra, le salvó, le sanó, le liberó, la transformó y ella decidió servir al Señor. Decidió dejar todo y andar con los discípulos y las discípulas que andaban juntamente con el Señor. Tenía una gratitud al Señor por lo que Dios había hecho, que ella rompió el temor para ir a ver a Jesús. Si vemos la coyuntura nacional que se estaba viviendo ahí en Israel, Satanás, el gobierno romano y el gobierno religioso de Israel habían dado un golpe terrible, habían matado al Señor, habían crucificado al Señor. Él ya lo había dicho, él ya lo había profetizado, los profetas habían profetizado desde cientos de años atrás, Isaías, uno de los principales. Y él les estuvo diciendo que era necesario morir, que iba a ir a la cruz. Ellos nunca lo creyeron, nunca lo pensaron que iba a ser ese día. Entonces María tenía tanta gratitud que dice, yo voy a ir a ver el sepulcro. Y dice que siendo aún oscuros, salió de la casa donde estaban reunidos y se fue al cementerio, se fue al sepulcro. Obviamente cuando llegó al sepulcro ya era de día, ya el sol había salido, ya estaba más claro.
Dice el versículo 1, y vio quitada la piedra del sepulcro. Ella traía la mentalidad que iba a ir al sepulcro a llevarle las especies aromáticas, que le iba a llevar los perfumes que acostumbraban llevar. Ellos no llevaban flores. Los judíos no usan flores. Yo voy a Israel y miro sobre tumbas unas piedras en lugar de flores. Y le pregunté al rabino que andaba con nosotros, le digo, ¿y por qué hay piedras ahí? Dice, porque nosotros ponemos piedras en lugar de flores. Las flores se marchitan inmediatamente, se arruinan, las piedras permanecen. Pero tienen su mística ellos. Muy bien, le llevaba perfume, le llevaban especies aromáticas. Pero ¿cuál es su sorpresa? La tumba está abierta. Vio, dice, quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué pasaría si usted después de un viaje llega a su casa y encuentra la casa abierta? ¿Qué se imagina? La casa abierta. La puerta totalmente abierta. Ay, pastor, no diga eso porque ya me entró pena. Ya me dio miedo. Mejor me voy. Cierren con llave. Ella vio quitada la piedra que tapaba la tumba. ¿Y qué sigue diciendo? Entonces, ya no entró. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. ¿Quién era el que amaba Jesús? Juan. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Mire lo que se inventó. Mire lo que supuso. Solo vio la piedra que habían quitado y ella dice, se llevaron al Señor. Y se va corriendo. Yo creo que era periodista de esas buenas. Y sale como título, se robaron el cuerpo del Señor. Y abajo haber puesto, fueron los soldados. Los que cuidaban. ¿Cómo es la mente, verdad? La mente se imagina y hasta dice cosas. ¿Sabe qué he aprendido en los últimos años? Que no me puedo dejar llevar por cualquier cosa, mucho menos por cualquier chisme. Y si hay un problema entre dos, no me puedo dejar llevar por uno, por la versión de uno. Hay que escuchar a los dos, por lo menos. Pero no puede uno tomar una determinación, una opinión por una persona. Si hay problema entre dos, habría que escuchar. Así que casados, tienen que ponerse de acuerdo. Habría que escuchar. Y María se fue. Ella no percibió que el Señor había resucitado. Ella no recordó lo que el Señor había estado diciendo. Ella se imaginó, ella supuso y fue a dar la noticia de lo que ella pensaba, de lo que ella se imaginaba. ¿Y qué pasó con los discípulos? Versículo 3. Y salieron Pedro
y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Mire lo que pone el escritor ahí. El siguiente versículo. Corrían los dos juntos, salieron corriendo. Pedro le quería ganar a Juan, Juan le quería ganar a Pedro. Y van los dos juntos corriendo. Dice, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Hizo un sprint. Y dejó a Pedro. Obviamente Pedro era más grande, Juan era más pequeño, más joven. Y yo creo que era más delgado. Yo creo que Pedro ya tenía sus libras. Y se quedó atrás, pero dice que llegó. Llegó primero al sepulcro Juan. ¿Qué pasa? Siguiente versículo. Y bajándose, el primero que llegó, Juan, y bajándose a mirar. Hay unas gradas para ver el sepulcro. Vio los lienzos puestos allí. Ah, pero hay un pero. Dice, pero no entró. Se quedó en la puerta. María solo vio que habían quitado la piedra y se inventó que se habían robado al Señor. Juan va un poco más precavido, pero se queda en la puerta. Me imagino que el temor le embargó. Ya no pudo entrar, no quiso entrar. Le dio miedo, le dio inseguridad o se sintió inseguro. Y se quedó en la puerta. ¿Qué hago? ¿Entro o no entro? Se parece a muchos cristianos que voy a la iglesia, pero ¿me meto o no me meto a servir a Dios? ¿Me meto o no me meto a las células? Van a la iglesia, pero con una inseguridad. Yo creo que mejor aquí en la puerta. Aquí estoy bien, porque por cualquier cosa puedo entrar o puedo salir, como una bisagra. Puedo hacerme para acá o para acá. Mejor me quedo en la puerta. Veamos qué pasó con el otro. Siguiente versículo. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Ah, Pedro tenía que ser. Entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Los lienzos son los que eran los que envolvían el cuerpo. Usted se recuerda de Lázaro, que estaba envuelto en lienzos, y el Señor lo resucita y Lázaro sale porque estaba amarrado y salió de la tumba, pero saltando, no podía caminar. Y el Señor le dijo a los judíos, desátenlo a Lázaro. Ahora Pedro entra y vio los lienzos puestos allí. ¿Qué más? Y el sudario. El sudario era lo que le ponían en la cabeza, su rostro. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. No puesto con los lienzos, o sea, no estaba amontonado, sino que enrollado en un lugar aparte, que estaban los lienzos y aquí estaba el sudario tendido en esa cama de piedra donde ponían los cuerpos de los que morían. Y Pedro entra como que fuera un forense, como que fuera un graduado en criminología, y empieza a ver y empieza a analizar. Si se hubieran robado el cuerpo, se lo hubieran llevado todo. Pero aquí está su sudario y aquí están los lienzos.
y se recuerda, el Señor resucitó. El Señor se levantó, transformado, y empieza a glorificar al Señor. Allá afuera está Juan, que todavía está pensando si se va o entra. Siguiente versículo. Entonces entró también el otro discípulo, cuando vio que Pedro estaba adorando, alabando al Señor porque ya había resucitado. Dice, también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, Pedro le explicó y creyó lo que Pedro le dijo, porque estaba eso ahí. Ahora, mientras todo esto sucede, María Magdalena está llorando allá afuera, llorando y lamentando. Está pensando en el Señor crucificado, en el Señor muerto, en el Señor raptado, en el cuerpo secuestrado. Está pensando en un Cristo arruinado por algunas personas. Eso sucede en la mañana, pero mire lo que sucede en la noche. Juan capítulo 20, el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Es que ellos decían, si agarraron al Señor, nos van a agarrar a nosotros. Y a nosotros nos van a volar la cabeza. Nos van a degollar o nos van a crucificar, así como hicieron con el Señor. Tenían miedo, estaban encerrados. Los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. El Señor atravesó las paredes, las puertas, porque tenía un cuerpo glorificado. Ya no era el cuerpo humano natural, ya era el cuerpo glorificado. Y ellos están seguramente orando y de repente el Señor se pone enfrente. ¡Wow! ¿Y qué les dice? Paz a vosotros. No tengan miedo, soy yo, el Cristo resucitado. Aleluya. Paz a vosotros. ¿Qué palabras más acertadas, adecuadas a una persona que está en angustia, que está en problemas, que alguien le diga, tranquilo, paz? Porque el temor llega a atormentar de tal manera a las personas, al igual que el estrés, que produce alteración de nervios. Mientras yo predicaba esta palabra en la mañana, una hermana se acercó después y me dijo, mire, lo que usted dijo del temor produce nervios. Mire, me puse tan nerviosa, mis articulaciones se deformaron. El sueño se altera. El corazón empieza a afectarse con taquicardia por el temor, por el miedo, por la angustia. Y qué palabras más alentadoras
tranquilos, no va a pasar nada. Ese tu problema va a ser resuelto. Qué terrible es que una persona llegue con el médico y le diga al médico, vamos a hacer los exámenes adecuados, correspondientes. Tal día, llámeme o venga y yo le voy a dar. Puede ser que sea cáncer, puede ser que solo sea un pequeño problema de tumor, pero no canceroso. ¡Wow! Ya la persona ya no duerme, ya no está tranquila, hasta el día que llega, doctor, vengo por la noticia. ¿Cuál es mi problema? Y que el doctor le diga, le tengo buenas noticias. No es un cáncer maligno, no hay problema, tiene tratamiento. Y le voy a dejar el tratamiento. ¡Ah! ¡Qué rico! El Señor te está diciendo hoy, tu problema no es de muerte. Tu problema tiene solución. No te atormentes. No te angusties. Tu problema tiene solución. Solamente cree. Solamente cree. Créele al Señor, no le creas a tu mente ni a las palabras que te han dicho. Te dijeron que eres un desventurado, te dijeron que eres un vividor, te dijeron que eres un muerto de hambre, te dijeron que eres aquí, que eres allá. Eso es mentira del diablo. Tú eres hijo de Dios. Tú tienes la bendición de Dios. Tú tienes las promesas del Señor. Y la palabra de Dios es más poderosa que cualquier espada. Porque la palabra de Dios es espada de dos filos. Y puede cortar esas maldiciones. Y puede cortar esas condenaciones que un día vinieron sobre tu vida. Y el Señor te dice, paz. Paz a ti. Paz a tu persona. Paz a tu matrimonio. Paz a tu familia. Mire, el Señor 3 veces le menciona aquí. Juan 20, 19, paz a vosotros. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Yo los voy a enviar a ustedes, pero no los puedo enviar así temerosos. No los puedo enviar inseguros. No los puedo enviar con temores, con dudas. Ustedes van a ir a predicar el evangelio. Ustedes van a ir a predicar el reino de Dios, pero lo tienen que predicar con seguridad, con confianza, con fe de que el Señor está con ustedes. Así que paz en los corazones. Y el versículo 22 para sellar dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Una unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es más poderoso que cualquier espíritu malo, llámese espíritu de temor. El verdadero amor, el amor es Jesucristo, echa fuera el temor. El Señor dijo, cuando una casa está gobernada por un hombre fuerte, que tiene el control de la casa, viene otro más fuerte y lo ata, lo amarra y lo echa fuera. Si hay un espíritu malo que está afectando tu mente, poniendo duda,
poniendo temor, poniendo miedo. ¿Qué va a pasar de mi vida? ¿Qué va a pasar de mi matrimonio? ¿Qué va a pasar de mis hijos? ¿Qué va a pasar? El verdadero amor echa fuera el temor. ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué me depara el futuro? Si tu futuro, si tu vida está en las manos del Señor, te digo, tu futuro está muy bien. ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Te digo, si tu confianza está en el Señor, tu trabajo, tu negocio irá bien. El Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Amén.